¿Cómo están? Buenos días. ¿Ya están listos? ¿Ya puedo empezar? Sí, me iban a pasar un video, pero pues ya no funciona el audio. Yo soy Oscar Lascano. Yo soy el responsable de negocio de Hazlo. Estamos acá. Somos una empresa que nos dedicamos a temas de ciberseguridad telefónica y hoy voy a hablar de un dato personal y de todas las implicaciones y derivaciones que puede tener el abuso, el mal uso y el hackeo de ese simple dato personal que es el teléfono. Ayer nos dieron varios ejemplos. Jonathan, el INAI, presentaba un caso de queja relacionado con WhatsApp. María al final hablaba de unos derechos de poder manejar nuestros récords telefónicos. Y bueno, surgieron algunos, por ahí también hablaron de que todos los días nos hablan para querernos vender líneas celulares, en el mejor de los casos, cuando no para tratarnos de extorsionar. Ya vimos alguna vez en las noticias que hay verdaderos centros de contacto dentro de las prisiones. Bueno, todo eso se deriva del abuso de ese teléfono, del número telefónico, ¿no? Entonces, por favor, si tienen preguntas, dudas, comentarios, no se esperen al final. No quiero irme de corrido hablando yo solo, no es un monólogo. Esta sesión tiene dos objetivos. Quiero que mientras yo les platico lo que traigo preparado, por favor traten de mapearlo en su responsabilidad. Adelante. Por lo que aprendí ayer, sí, porque yo no soy especialista en temas jurídicos, nada por el estilo. No somos especialistas en ciberseguridad telefónica, pero porque lo voy a justificar. Hoy con el teléfono te autenticas, te autorizan, recibes información que solamente te corresponde recibir a ti, y aquí traigo unos ejemplos. El teléfono tiene una personalidad y como tal es sujeto de robo, suplantación de identidad telefónica, que es lo que vamos a platicar hoy. Entonces, ayer lo describieron legalmente, si alguien se acuerda, o si Héctor está por ahí y me ayuda con una definición legal, allá está. Sí, por favor. Donde una persona identificable es aquella que puedes individualizar, identificar de manera individual, de manera directa o indirecta a través de otra información. De tal manera que tú no necesitas nombre, apellido o la fotografía de alguien para identificarla de manera individual y decir esta persona es fulanito de tal. El teléfono como tal, el número telefónico como tal, es perfectamente, cae en la categoría de datos personales porque tú con muy poco esfuerzo y recursos puedes identificar a una persona solamente a partir de ese número. Basta con que llames, inclusive, y en una conversación de ingeniería social, sacas toda la información de identidad de esa persona. O, en un momento dado, y se identifica en ese número, basta con que tengas ese numerito solito y lo asocies con una lista y un directorio telefónico que sale con esa persona. Entonces, respuesta. Gracias, Héctor. Muy amplia. Pero, es eso, es por eso que se considera. Y hoy, en donde todos, por ejemplo, allá atrás traen su teléfono en la mano, todos están entre Facebook, WhatsApp, chat, ya me aburrí, y el correo de la empresa, pues traemos el riesgo en la mano. Pero yo no voy a hablar de los riesgos para nosotros como persona, no les voy a decir no pongan fotos personales en el teléfono, no les voy a decir si van a ligar en Tinder, pues no compartan sus datos, nada de eso. Vamos a hablar de cómo aplica en la empresa, pero muchos de los conceptos sirve entenderlos en el tema personal para poderlos trasladar al tema de la empresa. Entonces, perdón, tengo que prender esto. El teléfono hoy es la puerta de acceso a información, ¿no? Entonces, en el teléfono, pues ya lo hemos mencionado, por aquí lo ilustro. Traemos correo electrónico, traemos credenciales de acceso, traemos acceso a redes corporativas, redes de casa, traemos aplicaciones que nuestras áreas de tecnología se encargan de desarrollar para hacernos la vida más fácil, para conseguir más clientes, y traemos además
sensores que nos dicen dónde estamos, a dónde fuimos, cuántas veces, etcétera. No vamos a hablar tampoco de los casos de Gmail, que si alguien tiene una pregunta, ¿y cómo sabe Gmail dónde fui y todo eso? Bueno, lo podemos responder, pero no va por ahí. Hoy hay nuevas tecnologías que caen en el teléfono, nuevos modelos de negocio que caen en el teléfono, nuevos dispositivos todos los días, o sea, el refrigerador hoy ya habla y te enfría o te calienta más, como quieras. Nuevas formas de identificar. Antes, para identificarse, pues tenías que presentar a fuerza el documento. Hoy te puedes identificar mandando un mensaje de texto, haciendo una llamada inclusive. Y todo esto representa nuevas posibilidades de incumplimiento, que hasta donde he visto es lo que les importa mucho a ustedes, que la empresa no caiga en brechas de cumplimiento que pueda impactar las finanzas, entre otras cosas, ¿no? Con el número de teléfono, obvio, recibimos llamadas, pues así se inventó, recibimos mensajes de texto, identificamos a la persona a la que le estamos, nos identificamos con quien le queremos hablar, de otra forma pues no nos contestan. ¿Cuántas veces? Oye, te estuve marcando, es que no conocía el número, no te contesté. Es una credencial de acceso a redes sociales, o sea, aquí hay ejemplos reales. Este mensaje de texto, Banorte, retiro, compra, Liverpool, 25,000 pesos, es un ejemplo que no lo vamos a abordar completamente, pero el famoso smishing, que es te dan un link, le das clic, ya sea que caigas en una página apócrifa o directamente te infectan el celular para robarte lo que traes, ¿no? Pero lo que quiero decir es que con el teléfono, si tú te quieres loguear en Facebook, pues te lo pide. Y por eso es que de repente te sugieren de amigos en Facebook, pues todos los que traes en la agenda telefónica. Entonces, para los que no estamos pensando en tecnología todo el tiempo, que sí tenemos vida, dicen, ¿cómo le hace Facebook? Bueno, pues precisamente por el número telefónico, por ahí te aparecen todos tus contactos. Pero también si pierdes tu acceso, se te olvida tu contraseña porque seguiste las recomendaciones del CISO y también llegas a tu cuenta de Gmail y le pones un password de 60 palabras, obviamente te va a olvidar mañana, pero te pidió dar un teléfono para que a través de un mensaje de texto puedas decir sí soy yo y entonces te habilite poner una nueva contraseña. Eso es otra implicación importante. Y la más relevante es interactuar con proveedores. No sé, no los conozco a todos, no sé en qué consistan su negocio, pero la gente de IT, de desarrollo de negocio, está pensando en cómo traigo más clientes, cómo me acerco, porque hoy vivimos la economía de la experiencia, de Experience Economy. Hay un libro o varios al respecto, en donde lo que dice esa doctrina es, ya no importa qué tan bueno sea tu producto, ya no importa si es barato o si es muy caro, lo que importa es la experiencia que le generas al cliente, qué tan fácil usa tu producto, qué tan memorable es cómo compré en Amazon, o qué tan memorable es como compré en línea o en Mercado Libre, que son experiencias completamente distintas, para llegar a lo mismo, inclusive a veces hasta es más barato en la que te ofrece mejor experiencia, pero regresas. Entonces, en mi opinión, como responsables de cumplimiento, tienen que tener en mente el negocio en el que están, o sea, el trabajo a lo mejor de repente es muy específico, pero no se debe de olvidar hacia dónde va la organización, los objetivos de negocio, así como tampoco se debe de olvidar cómo ven, cómo entienden el riesgo las áreas responsables de ejecutarlo, como decían en la sesión anterior, el área de IT, el área de seguridad. Entonces, regresando a los objetivos de la sesión, quiero que piensen todo lo que van escuchando, cómo les puede caer en su organización, porque al final me gustaría que a mí me retroalimentaran y me digan, desde la perspectiva del Data Privacy Officer, del DPO, creo que esto cabría ahí, porque tenemos una tabla que hemos hecho a lo largo del tiempo, donde hemos hablado con gente de seguridad patrimonial, con los CISOs, con IT, con gente de prevención de fraude, y nos hemos complacido de conocer que este tema tiene vertientes en todas esas áreas, ¿no? Entonces, bueno, pero este tema importante, compré un vuelo para venirme acá para la ciudad, dentro del proceso de compra te piden el teléfono, a los pocos segundos me llega un WhatsApp en un robot diciéndome que lo compré y que si quiero activar la interacción,
Ya no pegué lo demás, pero aquí hice check-in, aquí me llegó el pase de abordar en PDF, absolutamente todo. Inclusive hice la prueba y dije que tenía una queja, me conectaron con un agente directamente y me resolvieron, entre comillas, el problema directamente ahí, en el chat. Nada más con mi número de teléfono, ahí lo voy a dejar, al rato me dicen qué opinan. Entonces, vamos a hablar de la primera amenaza, que son los robocalls. Robocalls, ¿qué significan los robocalls? Pues es una herramienta que te está automatizada, que se encarga de marcar miles, cientos de miles de números telefónicos con, en el mejor caso, vender productos o servicios, hacer cobranza. Si a alguien se le ha olvidado pagar la tarjeta de crédito, no tienen que levantar la mano, pero seguramente los han estado molestando. Y no hay unidad de negocio más persistente que la cobranza en el teléfono. Es impresionante, y lo digo por experiencia porque yo soy muy olvidadizo, entonces cuando tenía, ya no uso tarjetas, me hablaban muy seguido. Pero los aspectos malos, extorsión virtual y el fraude por ingeniería social. O sea, en México se llevan a cabo el número registrado, más de 350,000 llamadas de extorsión virtual a individuos, que es lo que se contabiliza. En porcentaje son las mismas llamadas que reciben las empresas con fines de fraude e ingeniería social. Es decir, bandas dedicadas a hacerse pasar por las personas a partir de la información que se roban, ya hablaron de eso ayer, para hacerse pasar por ahí. Entonces, los bancos, centros de contacto, pues están siempre buscando maneras de cómo darle la vuelta al robo de identidad. Entonces, voy a hablar de un caso en particular, no sin antes mencionar las implicaciones de no considerar estas amenazas. Ahí va lo primero. A mí me gustaría, sentiría que mi sesión fue exitosa si cuando regresen a su oficina el lunes, porque no creo que vayan a regresar hoy, cuando regresen a su oficina el lunes y cuando tengan tiempo, porque sé que tienen prioridades, digan, oye, ¿la organización cumple con algo así? O sea, ¿dónde caeríamos en brecha? O sea, ¿dónde estaría la brecha? Si resulta que le hago estas preguntas capciosas a mi CISO o al DIT y me dice que lo que decía antes, no, pues tenemos un firewall, porque es la respuesta común, ¿no? Y no está mal, pero no es completo, no es una completa respuesta. Robo de información es un hecho, pues obviamente, mala reputación de la organización. Hoy las empresas, las más grandes, invierten mucho dinero en el manejo de crisis, y las crisis más recientes han resultado de incidentes cibernéticos. O sea, falta con que un grupo de usuarios empiecen a crear una mala reputación viral. Ya aquí mismo en un foro similar analizamos el caso de Bimbo, también se analizó el caso de Coca-Cola cuando se envenenaron en Baja California o en algo así, que resultó ser nada con Coca-Cola, sino una esposa enojada que quería envenenar al esposo. O sea, lo que quiero decir es, esto cuesta en el bottom line de las empresas. Pérdidas financieras, baja productividad, que a lo mejor no lo ven directamente ustedes, a menos de que dentro de sus responsabilidades sea asegurar cumplimientos de productividad, pero la interrupción a la continuidad del negocio también es importante. O sea, los Service Level Agreements, ustedes firman contratos en donde se comprometen a cumplir con ciertas responsabilidades. Caso práctico, agosto del 2018, lo conocimos de primera mano gracias a lo que hacemos, y empieza así. A todos nos llaman, bueno, tenemos una herramienta como mexicanos para registrarnos en el REUS, que es el Registro Público de Usuarios, que es promovido por la Conducef. Todos conocen lo que es la Conducef, ¿sí? Es el organismo de gobierno que se encarga de protegernos ante abusos y malas prácticas del sector financiero, y dentro de sus iniciativas está la concientización del público ante las amenazas de fraude cibernético, de phishing, no contesten las llamadas de este número, es fraude, no contesten los mensajes, por favor no abran un correo electrónico. Los bancos hacen lo propio en colaboración, les llegan correos de Banorte, de Santander, de los que me llegan a mí, seguro todos los hacen, ¿no? Entonces, un día te cansas, estoy harto de que me hable Movistar para cambiarme con ellos, voy a registrarme en el REUS. Entonces, hablas a la Conducef, y lo primero que aquí están, si quieres más, primero no hablas, vas pasando y dices, de una vez me registro en el REUS aquí en Insurgentes, te piden
identificación oficial, credencial de lector, pasaporte o licencia o cédula profesional, recibo telefónico original. Recibo telefónico pues es todo con quién hablas y quién te habla, principalmente con quién hablas, quién te habla no reportan. Comprobante de domicilio y un correo electrónico, pero no vas a ir, vas a hablar, entonces hablas acá a la Conducef y tienes que hablar desde el teléfono que quieres restringir, proporcionar sus datos personales, o sea, más obvio no puede ser, los números telefónicos y cuenta de correo a restringir, ¿no? Entonces, con eso te registras para que, se supone que los centros de contacto que cumplen con esta regulación ya no te hablen. Haciendo paréntesis, la realidad de los centros de contacto en México es que les vale y compran las listas. Es más, ni compran las listas, basta con agarrar un Excel, ponerle 00, copy, bajar la columna hasta donde llegue y ya de repente tienes todo el plan de marcación de México. Y los robocalls, los dialers, se encargan de escanear esa lista y generar llamadas, pero de manera indiscriminada. Y en una de esas, pues va a caer tu celular y en muchas de esas caen los números telefónicos de sus empresas. Breve paréntesis, otro, más de 200,000 llamadas en 2017 de extorsión virtual, fraudes telefónicos a la alza, nueva estafa de datos bancarios. Bueno, si ven las noticias, al menos una vez cada 15 días hay temas de esto, ¿no? Pero ya está siendo realmente normal. ¿Qué pasó? De repente dice, alerta Conducef ante falsas llamadas a su nombre. Argumentas delincuentes realizar una bonificación del monto de una reclamación, clonan la respuesta de voz interactiva del centro de atención telefónica. Entonces, como se debe de hacer en estos casos, pues hay que hablarle a los que saben, entonces pues ahí fuimos. Y quisimos entender qué pasó. Lo que sucedió fue así, les voy a llamar los hackers, pero se pueden llamar de muchas formas. Publicaron en redes sociales una campaña de Conducef igualita como la hacen ellos, pero con números telefónicos controlados por ellos, ¿no? Entonces, pues le cayó a mucha gente quiso hablar con Conducef porque obviamente sin que yo quiera decir o hablar nada mal de los bancos, pues tienen una tasa importante de quejas por fraudes cibernéticos, las pueden consultar, es información pública. El robo de identidad creció más de 100% en los últimos 3 años, o sea, es algo importantísimo. Entonces, que tiene una queja, vamos a pensar de algo simple, o vamos a pensar que se quiere registrar en el REUS, ve el post, tiene tiempo, marca, pero no marca el número de Conducef, sino marca el número controlado por los malos. Y estos cuates, hábiles, ingenieros, técnicos, porque en México hay muy buena ingeniería, pero mucha se usa para fines así, redireccionan la llamada hacia Conducef. Entonces, cuando dijeron, clonan la respuesta interactiva, no clonaron nada, sí les contestaba Conducef. O sea, si tú sí hablabas con el centro de contacto de Conducef, pero mientras estos cuates estaban escuchando todo. Entonces, imagínate que los que hablaron para registrarse en el REUS, pues quedó grabado aquí. Esta situación prevaleció por un tiempo indefinido y durante ese tiempo pues pasaron miles de llamadas de personas que hablaban para hacer lo que tenían que hacer con Conducef. Se desconocen qué tantas quejas, o sea, aquí ya después de que te das cuenta que ya te metieron gol, se desconoce el impacto de este evento en las estadísticas que reporta Conducef. Lo sorprendente es que algo así no pasó de esto. O sea, creo que sí salió el comisionado, porque sale a cada rato a hablar de estas cosas, pero no hubo ninguna autoridad que levantara la mano, que dijera, oye, están violando los datos de mis usuarios. Pero lo más importante es que no hubo ningún individuo, hasta donde sé, que al menos haya hecho un caso muy sonado del mal tratamiento que se le estaba dando a sus datos, ¿no? Entonces, los usuarios, ¿qué pasó? Los usuarios recibieron un aviso por medios electrónicos, ¿no? como este, ¿no? O sea, pues esto es pues una página que publicaron. En su mayoría, pues les valió, ignoraron el riesgo. Miles de llamadas cursaron antes de que se remediara. Pero obviamente la institución, cuando notó el caso y notó la importancia, quiso hacer
algo al respecto. Y es aquí en donde caemos en nuestra situación país y en donde, cómo nos corresponde a las empresas tomar acciones, porque nuestro ecosistema de telecomunicaciones, la regulación existente, las facultades del regulador, las facultades de los proveedores de servicio telefónico, todavía no llegan ahí. Nosotros posiblemente seamos de los pocos que estamos hablando del tema y que queremos empujar esto basado en experiencias en otros países. Entonces le hablas al proveedor telefónico, que no voy a decir cuál es, y le dicen, oye, tenemos esta situación, necesito que me bloquees el número porque me están hablando. O sea, ellos identificaron los números que estaban publicados falsamente. Y el proveedor dijo, pues es que no podemos, porque qué tal si es de una persona y luego la persona viene y se queja de que le bloqueó un servicio. Además, necesita solo una orden judicial, entonces pues ya es como cuando roban el coche, quieres ir a preguntar, pero multiplicado a la 1000, que es un proceso ante empresas, difícil, no necesariamente hay, ¿ustedes llaman jurisprudencia? O sea, antecedentes, ¿sí? No hay así, ¿no? Pero vamos a pensar que lo hubiera, la tecnología existente, para cuando ya el juez dice, va, bloquealo, ya te hablaron desde otros 50,000 números clonados, o sea, no es perseguible, no es factible. La policía científica se involucró, identificó el proveedor, dijeron, el número viene de Movistar, y se geolocaliza en Azcapotzalco. Ya. O sea, no sirvió de nada la información, porque el proveedor telefónico no está facultado, ¿no? Al rato les voy a recomendar un artículo que escribí en donde elaboro sobre estos dos temas, para que vean que realmente, aunque hubieran tenido buena voluntad, hubiera sido muy difícil hacerlo. La Conducef entonces se quedó sin herramientas para mitigar el impacto, sin conocimiento real de la situación, esa es la realidad, estaba en manos de su proveedor tecnológico, un proveedor tecnológico líder, que cumple con las características seguramente de muchos de los proveedores telefónicos que les dan servicio a sus empresas, porque estamos hablando de una empresa de buen calado en el área de telecom en México. Y no tenía expertise en el área, o sea, es un hecho. Y el centro de contacto, que posiblemente esto sea lo peor, no modificó sus scripts. O sea, el centro de contacto, hablo del gerente, el supervisor y el agente, ellos siguieron haciendo su trabajo como si nada. ¿Qué significaría un escenario así en sus contextos? Pues llévenselo de tarea, o si me lo quieren comentar cuando lo consideren pertinente, adelante por favor. Para poder tratar estos temas, y de nuevo el objetivo es que puedan medir su nivel de colaboración con las áreas responsables, porque creo que hice un esfuerzo para presentar algo que le encontraran aplicación, o sea, que dijeran, ¿sabes qué? Esto sí me puede costar hasta mi chamba por no haberlo visto, porque si cuando el problema se hace muy fuerte, pues ruedan cabezas, ¿no? Entonces, y particularmente yo soy enemigo de, vamos a ver lo que pasó para ver qué podemos hacer para que no pueda pasar, porque la información ya existe, ya está disponible, entonces llévense eso de tarea. Reputación telefónica, ¿alguien tiene una definición más o menos legal de lo que es reputación aquí? No sé si esté definido, ¿no? Pero bueno, es lo que piensan de ti las personas, ¿no? Con lo que reflejas. En el tema de reputación telefónica, es lo que dice tu número telefónico de ti cuando aparece en el caller ID del teléfono de los demás, o cuando un centro de contacto te identifica. Cuando trabaja un centro de contacto, si tú hablas muy enojado, el centro de contacto antes de colgar te clasifica como cliente loco, enojado, todo. Sí, eso no es broma, es en serio. ¿Sí? De tal suerte que cuando vuelvas a marcar, porque obviamente vas a colgar enojado, vuelves a marcar, el que recibe la llamada le aparece, es Oscar y está loco, aguas, ¿no? Bueno, no aparece así, pero ese es el mensaje. Finalmente la idea es ayudar a la gente a que maneje la situación de mejor forma, pero hay una categorización muy larga de esos números, pero esa es información que se queda en cada centro de contacto particular, no se comparte entre centros de contacto ni nada, porque sería como compartir a sus clientes. Nosotros lo que hacemos es minamos el internet por toda esta información de reputación.
y lo consolidamos en una base de datos que utiliza nuestra tecnología de detección en tiempo real. Digo, no tenía la intención de comercial, pero eso es lo que hacemos con reputación telefónica. ¿Cuáles son los casos de uso? Tratamiento especial de llamadas basado en políticas de mitigación de riesgo. Es decir, si ustedes son responsables de alguna manera de colaborar en qué está haciendo la institución para prevenir fraude en diferentes frentes, el aspecto telefónico debería de tener al menos un puntito ahí dentro de la estrategia. Validación de, aquí me equivoqué, esto está mal escrito, pero bueno, revisión de validez de números telefónicos durante registros en línea. Hay muchos servicios, y les voy a dar un ejemplo de cómo abusaron de Apple. Estamos hablando de la empresa, de una de las 3 o 4 empresas mejor valuadas, de mayor valor económico en el mundo. Cuando tú necesitabas soporte de tu iPhone o de tu iPad, ibas y te registrabas el número de serie de tu dispositivo, y como dan muy buen servicio, tú ponías tu número telefónico y ellos te hablaban para que no tuvieras que esperar en línea. Bueno, siempre hay gente creativa, empezaron a meter números telefónicos de alto riesgo, o sea, números telefónicos que cuestan muchísimo dinero. No es lo mismo hablar aquí a la Gustavo Madero que hablar en una serie marítima, o sea, en un plan de marcación internacional, o que hablar a Cuba, o que hablar a Uzbekistán, o que hablar a Rusia, todo tiene un costo. Entonces, Apple no tenía política de seguridad telefónica, entonces no faltó el que se dedica a comisionar llamadas de alto costo, y se agarró con una plataforma automática metiendo números válidos de iPhones con números telefónicos de alto riesgo. Y Apple se quedó con una cuenta bancaria, de verdad una deuda telefónica importante, porque vulneraban esos registros. Entonces, muchas empresas ayudan a registrar a sus clientes en línea, y mucha gente con conciencia de seguridad dice, mejor yo pongo un número falso, ¿no? Y a lo mejor el teléfono es importante para ustedes. Esta reputación telefónica se puede validar, o sea, se interactúa con la página web en el momento en que yo llego y me registro con un 2, 3, 4, 5, 6, pues no me va a dejar porque el número telefónico no existe, no es de México, o está reportado de actividades maliciosas. Entonces, es otro caso de uso. Y obviamente la protección contra fraude en el centro de contacto. Entonces, ¿cuáles son 2 conductas de riesgo a identificar? No son iguales estas 2, pero sí trabajan juntas. La llamada clonada, o en inglés el spoofing de Caller ID, o el Caller ID spoofing, la falsificación real y activa. ¿Por qué digo real y activa? Porque lo hacen a la hora de hacer la llamada telefónica, o sea, no es en un registro en papel, es cuando están hablando de un número de teléfono o nombre que te aparece para ocultar la identidad del llamante con fines ilícitos, no necesariamente con fines de privacidad. Sí existen los casos, pero pues es una mini parte en comparación con los que lo hacen con fines ilícitos. Luego el robocall es una llamada que usa un sistema de marcación computarizado, un dialer, para entregar un mensaje pregrabado, por eso el término robot, comúnmente asociadas con fines de telemarketing comercial y político. ¿Se acuerdan de lo que pasó en las elecciones? Que no sé si alguien le habló, pero sí hubo muchos casos de que te hablaban y querían influir la decisión. Bueno, eso lo hacía un robocall. Trabajan juntas, y trabajan juntas de manera legal en México, porque cuando tú vas con un centro de contacto y le dices, quiero que me armes una campaña para invitar a ver mi nueva película por allá en Cinépolis, ¿no? Ellos no hacen eso, pero a comprar mi producto, a concientizar, a lo que sea, agarran números telefónicos que existen del cliente, pero también agarran bases de datos que ellos ya tienen. Entonces ponen un dialer, avientan las relaciones hasta de 10 llamadas por agente al mismo tiempo. La primera que pegue es la que le conectan a la gente y entonces ya hablan con ellos, ¿no? La misma tecnología la utilizan los que hacen extorsión virtual, los que hablan a las empresas, múltiples casos, donde le hablan al asistente del gerente y le dicen, Martita, soy Oscar, y Martita pues siempre está ocupada. Oye, necesito que me pases la chequera de la gaveta tal. O sea, pues se la saben porque pues eso se llama ingeniería social, manipular a la gente, y lo hacen con Martita, lo hacen con Juanito y lo hacen con Pedrito hasta que pega, porque pues a eso se dedican, llamada tras llamada tras llamada tras llamada. Entonces, ¿qué hay que hacer?
pues implementar controles que permitan identificar esas actividades, ¿no? ¿Algún comentario, pregunta hasta ahorita? ¿No? Muy bien. Ahora, ¿qué están haciendo otros países? Y este es un tema muy nuevo, ni siquiera está aprobado 100%, ya ha habido regulaciones previas, pero esta salió porque entre los proveedores de servicio de telecomunicaciones en Estados Unidos decidieron hacer algo para parar los robocalls. O sea, se generan billones de robocalls en Estados Unidos, generando pérdidas a todo el mundo. Entonces sacaron un estándar que se llama Steer and Shaken, que básicamente lo que hace es, cada llamada que va a salir, por ejemplo, del teléfono de tu casa, el equipo que la recibe la va a firmar digitalmente. Y ese certificado digital se le va a mandar, por ejemplo, si tú le compras a Telmex en tu casa y le hablas a tu primo que usa Axtel, entonces Telmex va a mandar ese certificado digital a Axtel va a decir, lo recibo, sí es María, y luego se lo manda a otro y el teléfono lo recibe, y si sí todo coincide, entonces sí eres el que estás hablando. Eso es en términos simples. Entonces, uno de los puntos de esta nueva ley o iniciativa de ley que habilita, por eso le puse una flechita aquí, a los proveedores de servicio telefónico a adoptar tecnologías de autenticación de llamada, permitiendo al carrier telefónico verificar que la llamada que viene es legítima antes de que suene. Entonces, si la industria en México tiene éxito, si nosotros logramos implantar estas buenas prácticas en la industria, va a significar dos cosas: que vamos a estar mejor protegidos contra lo que les platiqué antes, pero también va a significar una disrupción en el mercado del centro de contacto. O sea, las empresas van a tener que buscar nuevas maneras de encontrar a sus clientes, porque con esto entonces el REUS y otros mecanismos para prevenir estas actividades va a empezar a ser efectivo, va a tener sentido, ¿no? Esto es lo que está pasando ahí en Estados Unidos. En Canadá ya es ley, esto ya está implementado. En Estados Unidos, al menos 2 de los carriers móviles más grandes ya lo están implementando, T-Mobile y Verizon. AT&T también lo está trabajando, yo lo está ya empezando a implementar. Creo que en México podría implementarse en los próximos 3 o 4 años. Adelante. No. Cuando tú vas con el IFT, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y dices, oye, yo le quiero entrar al negocio de la telefonía en México, entonces tienes que ser un concesionario, ¿no? Para ser concesionario, bueno, cumples tus lineamientos y cuando ya te aprueban, te dan series telefónicas para que puedas comercializar. Esas series telefónicas deberían de ser funcionales y alcanzables exclusivamente a través de tu infraestructura. Es decir, si yo configuro un teléfono IP, ¿cuántos tienen teléfonos IP en sus escritorios en las oficinas? Que llevan el cable de todos, ¿no? O sea, si yo configuro un teléfono IP con datos de Axtel, por ejemplo, y nada más estoy dando ejemplo, no funciona así, por un ejemplo, y lo quiero conectar al cable de Telmex, usted me va a decir, este no es mi número, a mí conéctame teléfonos que tengan mis datos de conexión a mi red. Entonces, lo que está sucediendo hoy, bueno, ahorita todavía no llego ahí. Lo que está sucediendo hoy es que las redes a nivel mundial están tan interconectadas por internet, que imagínense que el carrier telefónico es esta habitación. Tenemos 2 puertas, ¿no? Izquierda y derecha. Por acá nos llega todo lo doméstico, o sea, por aquí nos interconectamos con los otros salones con los que vamos a hablar. Pero por allá me llega todo el tráfico internacional, o sea, el que me compran otros países para hablar a México y el que yo compro para hablar a otros, porque mis usuarios hablan a otros países. Hay un abuso indiscriminado de esa puerta hoy. Entonces, los mecanismos de autenticación endebles que existen hoy solamente se aplican acá. Todo lo que llega por esta puerta, el proveedor telefónico dice, es larga distancia. Por eso les llegan llamadas de números como el que yo mostraba hace rato, +1, paréntesis, 866, sí, adelante. Entonces, los proveedores de servicio, o sea, el teléfono, aunque estés lejos y todo,
Y aunque vaya por internet, lógicamente o físicamente, está conectado con un primer punto de interconexión, ¿sale? A nivel protocolo o a nivel físico. Ese primer punto de interconexión va a validar que el teléfono que le está llegando la llamada seas tú. Entonces genera un certificado digital que se va intercambiando en todos los brincos que va dando la llamada, entonces se va interconectando hasta que me suene a mí si tú me estás hablando a mí. Así es como se va a hacer. Sí, respondí tu pregunta. Sí. Bueno, sí. ¿Otra pregunta por ahí? Perdón, ¿me podrían ayudar con el micrófono, porfa? Perdón, estoy un poquito sordo. Gracias. Gracias. Mi pregunta va enfocada a qué costos o qué esfuerzos técnicos se tienen que implementar para hacer como esta validación o certificación al momento de recibir una llamada. La inversión es, vamos a pensar en un banco, ¿ok? Típico. Más para poner proporciones. Si el banco invierte 10 pesos en ciberseguridad de datos, en ciberseguridad telefónica tiene que invertir entre 1 y 2 pesos, más o menos. Eso es una proporción adecuada. El dimensionamiento, ya cuando tú decides implementar, cuando ya pasa, esto no está exento del proceso de ciberseguridad que debes de seguir. Debes de conocer tu riesgo, debes de auditar, debes de verificar si con lo que tienes te alcanza. Y entonces ya cuando llegas a implementar algo de tecnología, es porque necesitas cerrar una brecha, ¿no? Pero el dimensionamiento va a partir de la densidad de llamadas telefónicas que te recibes en tu empresa, ¿no? Entonces, de las oficinas que quieres proteger, de las sucursales, por ejemplo, un caso en Oxxo, que los extorsionan virtualmente en las tiendas. Entonces, el dimensionamiento se hace, pues, cuántas tiendas tienes, cuántas líneas, si lo quieres centralizar con tu corporativo en Monterrey, o oficina regional, pero por eso se determina. Pero si lo pusieras en proporción, cuando hablas de una inversión de gran calado de lo que hacen los bancos en ciberseguridad de datos, de 10 inviertes 1 o 2, y esto es variable. Adelante. Sí. Ahora, creo que uno de los retos importantes aquí en México en el sector de telecomunicaciones, alrededor del 70 y 80% del tráfico que se cursa es en servicios de prepago. Eso quiere decir que un usuario va al Oxxo, adquiere una tarjeta SIM, no le piden datos ni siquiera que los confirme, por lo tanto muchos usuarios utilizan datos falsos y a través de eso hacen llamadas, y así es como se hacen las llamadas de extorsión. Entonces, sí, al final del día, implementando esta, que además es una inversión que sería altísima, el que cualquier operador pueda corroborar cuál es el usuario que está detrás de esa numeración. Pues en México, en la realidad actual del mercado mexicano, sería yo que muy poco útil hasta que cambie, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá, donde la gran mayoría del tráfico va por postpago, ¿no? O sea, ¿qué otra alternativa podría existir para hacerlo? Es buen punto. Voy a complementar tu comentario. Es correcto. Puedes ir a comprar 100 SIM cards y en el Oxxo te las vende porque te las vende por lo que quieres es comisión. Y lo que hacen los extorsionadores, y eso por favor, métanse a ese artículo que les voy a compartir, ahí yo especifiqué todo eso. No creas que tienen, bueno, algunos sí, pero los buenos, digamos, los profesionales, no tienen 20 teléfonos en la mesa. Tienen algo que se llaman SIM boxes, en donde es un gateway, una caja, donde la abres y metes 100, 200, 300 tarjetitas de esas. Cada tarjeta es como un teléfono que se prende y se conecta a la antena, ya tienes servicio de Telcel o de lo que sea, y por otro lado tienes tu enlace a internet. Entonces, del lado de tu red de datos tienes tu dialer, tienes todas tus herramientas de hackeo, de variación de números, etcétera. Y entonces lo que te haces es, te compras una super troncal de 300, 400 canales con esa caja que la compras en internet, que ni siquiera es muy cara, y que es fácil usarla además, y te conectas. Entonces, ¿qué pasa? Los carriers conocen de ese problema, o sea, no es nuevo, o sea, eso se llama bypass. Antes, cuando la delincuencia no estaba tan descarada, se usaba para traer llamadas de larga distancia sin pagar las cuotas de cruzar la frontera, o sea, los impuestos. Entonces, cuando salió internet, yo tengo colegas que se hicieron millonarios
poniendo este tipo de cajas, tenían internet en Estados Unidos, internet en México, y órale, hablarle a la familia en México, pero, o sea, te estoy hablando de negocios millonarios. La industria evolucionó, el bypass se eliminó, el gobierno inclusive de México tomó acciones, pero toda esa tecnología ahora se usa para hacer esto. Entonces, existe tecnología para identificar el abuso de los puntos de interconexión, los móviles, los carriers lo tienen. El costo de implementación de esto no es tan caro ni es tan difícil. Para el negocio que representa México, en donde somos más de 86 millones de usuarios celulares que pagamos, ya sea prepago o pospago, en donde la mayoría, o sea, las estadísticas parten de los niños de 6 años que ya tienen un celular inteligente, en donde se están haciendo inversiones para llevar más conectividad, red compartida, por ejemplo, no sé si han escuchado en las noticias, utilizar la infraestructura de CFE. Uno de los proyectos estratégicos del IFT este año es precisamente iniciativas para llevar más conectividad, bueno, esa es la parte bonita. Sí se representa una lana y representa un reto operativo, pero el reto aquí no es económico, el reto es político y de cooperación entre carriers, porque para que esto funcione, cada concesionario tiene que cumplir. Si uno dice, yo soy el mejor, lo voy a hacer, pues no va a servir de nada, porque pues no, la idea es que todos los que están interconectados funcionen. ¿Sí? Gracias. Bueno, voy a ir un poquito más rápido. Todos trabajamos en una empresa, hagamos lo que hagamos, desde el que nos ayuda a que cuando lleguemos encontremos una oficina limpia y reluciente, hasta el presidente y el chairman, ellos nomás están para proteger el bottom line de la empresa. Es decir, que las ganancias netas de la institución pues, sean ganancias. Pero bajando ese punto hacia los responsables, que de alguna manera tocamos el tema de seguridad, este tema de los que les hablo tiene ciertas implicaciones, ¿no? Entonces, seguridad patrimonial, los que se encargan de la seguridad física y del personal de las empresas, dentro de su top 5 de prioridades está la ciberseguridad, y dentro de su top 3 de manejo de crisis está la capacidad de comunicarse con el exterior durante la crisis. Paréntesis, Telephony Denial of Service. ¿Qué es Telephony Denial of Service? Tienes un centro de contacto con 2000 líneas, un montón de agentes que, bueno, te saturan tus líneas y luego te piden Bitcoin para liberarlas. Eso es un modo de secuestro, ¿no? Si eso se lo haces a un centro de contacto que atiende emergencias de fugas de gas, pues los dejas en la calle. Más del 98% de llamadas de emergencias que recibe el C5 de México son llamadas falsas. Solamente el 4% corresponde a emergencias reales. El costo que tienen el gobierno de mandar a verificar, de ver si sí es la emergencia o no, es altísimo. Pero no las bloquean, y no las bloquean porque dentro de esas llamadas falsas puede ser el nieto, que lo dejaron encargado con la abuelita o el abuelito, y se le ocurre ponerse a jugar. 3 horas más tarde, al abuelito, Dios no lo quiera, le da un infarto, y hablan al 911. Si lo bloquearon a partir de las bromas que hizo, pues el abuelito, chance, igual se muere porque la ambulancia ya tarda mucho, pero por esa razón no pueden bloquear las llamadas, ¿no? Entonces, seguridad de información, cuando en tu infraestructura tienes amenazas telefónicas que te están impactando, es en el 99% de los casos señal de abuso de otras vulnerabilidades que tienes en la red. Posible enmascaramiento de ataques de mayor trascendencia en las aplicaciones. Un caso muy sonado, 2015, la empresa eléctrica de Ucrania, les hackean toda la infraestructura y al mismo tiempo les saturan el centro de contacto para que la gente no se quejara. Y brechas, sobre todo esto, brechas en la definición de la estrategia de ciberseguridad. En un foro anterior, alguien pasó un CISO y decía, yo no compro tecnología, yo escribo políticas, la tecnología son espejitos y yo no compro espejitos. Pues sí, pero si tú tienes una definición
en tu brecha de seguridad por ignorancia del riesgo, pues aunque quieras comprar espejitos no te va a servir. Entonces, esa es una preocupación. Tecnologías de información, IT, ¿de qué se preocupa? Disponibilidad y calidad, ¿no? Para que no le hablen de, oye, me lo escucho cortado, o oye, no me puedo comunicar. IT está para que funcione. Y si funciona, ¿cuál es la regla? No lo arregles. Muchos departamentos de IT operan bajo ese principio. Centro de contacto, pues les impacta la productividad, prevención de fraudes. Sabemos que, por ejemplo, en México, la mayoría de las llamadas de extorsión virtual vienen de Tamaulipas, por el tema de los penales allá. ¿Qué tal si la empresa decide empezar a contestar menos las llamadas que vienen de Tamaulipas? Un ejemplo simple. Y bueno, este es el signo de interrogación para ustedes, no sé si quieran comentar o llevárselo, pero ¿cómo implicaría el tema? A partir de lo que aprendí ayer, preparé este slide, en donde muchos preguntaban, oye, ¿cómo aplica el tema de GDPR para nosotros, etcétera? En el tema telefónico encontré 3 secciones importantes. Uno, que mapea directamente con los requerimientos de PCI, que es el Payment Card Industry Data Security Standard, en donde básicamente lo que dice, no es mi área de experiencia, pero lo que dice es, pues la información de pago la tienes que tener súper segura y no la puedes grabar, etcétera, ¿no? Entonces, hay sistemas, ¿alguien sabe lo que es un IVR? Un Interactive Voice Response, muchos seguramente lo usan, en donde con el fin de mitigar la posibilidad de que la gente se quede con el número de tarjeta y el número de verificación, a la hora de que vas a pagar por el teléfono te transfieren con un IVR que te pregunta y a través de los tonos metes tu información, o sea, tus 16 dígitos de la tarjeta. Ahí la gente no sabe, pero esa información necesariamente, aunque sea temporalmente, se tiene que guardar, si no, ¿cómo se transfiere? ¿Cómo haces un registro, etcétera? Aunque sea temporalmente. Entonces, ese es un tema telefónico. Desarrollar y mantener sistemas seguros. Las áreas de IT operan bajo el paradigma de que, yo creo que todos somos más o menos de la edad. ¿Se acuerdan de niños? Se iba la luz, tú seguías hablando por teléfono. O sea, si estábamos en la secundaria, pues más, hasta mejor, porque no nos veían los papás y podíamos colgarnos, ¿no? Y como que crecimos con esa falsa idea. Entonces, yo lo he visto mucho, cuando desarrollan la estrategia de ciberseguridad, el sistema telefónico, pues eso es para que me hablen, ¿no? Que se oiga bien, que esté integrado con movilidad, iPad, me voy a mi casa, suena la extensión, o sea, lo bonito. Pero se omite muchas veces en las estrategias de ciberseguridad. Entonces, hay que necesariamente incluirlo, ¿no? El tema de call recording, los centros de contacto, hoy cada vez que hablas algo, esta llamada va a ser grabada para fines de calidad en el servicio. Entiendo que esta nueva regulación plantea nuevos criterios para poder grabar. Entonces, se los dejo ahí de tarea, tampoco es necesariamente mi área de expertise, aunque nosotros sí hacemos grabación de llamadas a partir de políticas de seguridad telefónica. Y este punto es importante, que a lo mejor no lo han visualizado. Todos usan telefonía IP, a lo mejor muchos trabajan en empresas que tienen 300, 500, 1000 empleados y todos tienen su extensión, entonces tienen un conmutador muy grande. Cada teléfono se registra al conmutador IP. Y ese conmutador IP tiene una base de datos, por fuerza, no hay otra manera, en donde están las credenciales de autenticación de cada teléfono. O sea, el teléfono, para que se registre con el computador, necesita un usuario y un password. Y además, obviamente, está el nombre de usuario del teléfono. Como ya todo está en convergencia, y como Microsoft dicta cómo se hacen las cosas en la mayoría de las empresas, Microsoft maneja lo que llaman el Active Directory, que es el repositorio de usuarios, con el cual se manejan los permisos de acceso a tu máquina, a las aplicaciones, a tu cuenta de correo electrónico y también a tu cuenta telefónica. Los teléfonos IP son hackeables. Y no necesariamente, es más, no voy a usar el término hackeable. Se puede abusar de un teléfono IP, pero ni siquiera necesitas código. Si yo hablo a la extensión de Juan
y no me contesta, va a entrar el voicemail. Estás hablando de la extensión de Juan, deja tu mensaje. Todos los sistemas telefónicos, a menos de que cuando tienes una política lo deshabilites, si yo aprieto un gato o un asterisco, entro al portal de voz de mi extensión, en donde yo tengo la posibilidad de consultar el directorio de la empresa, donde tengo la posibilidad de redirigir mi extensión, piensas que a tu celular, pero yo realmente lo puedo redirigir a Cuba. Si la empresa no tiene una política de seguridad telefónica, y yo me doy cuenta cuando hablo al conmutador y escucho la musiquita de Music on Hold, la música en espera, primer error, las empresas no cambian el Music on Hold porque cuesta. Entonces, si tú marcas, sabes que te contestó un sistema Cisco, que te contestó un sistema Avaya, que te contestó un sistema Mitel, lo que sea. Y yo, como me dedico a esto, pues sé las vulnerabilidades de los teléfonos, me empiezo a marcar a muchas extensiones, me doy cuenta que un voice portal está libre, o que tiene un password de 1, 2, 3, 4 para poder forwardear su extensión, no levanten la mano, y reconfiguro 100, y luego me dedico a hablar a tu extensión, y ya automáticamente voy a estar hablando a Cuba, usando a su empresa para hablar de larga distancia. Hay casos en donde hago lo mismo, pero para hacer llamadas de extorsión virtual en el mismo país, en donde las llamadas pues de plano pasan desapercibidas, porque el DIT, mientras puedas hablar y mientras se escuche bien, pues igual genero el reporte de tráfico el viernes, y puede ser lunes a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces, de nuevo, hay una base de datos interconectada que es sujeta de todas las medidas de control, y entonces tienen que concientizar que esos sistemas pues también tienen ese tipo de vulnerabilidad. Este es el artículo que les comentaba, ahí la pregunta esta de los SIM cards del OXXO, aquí lo analizo en detalle. Si tienen tiempo, un día que quieran dormirse temprano y no tengan sueño, pues échense la lectura. Y en la presentación dejé nada más para reforzar uno de los puntos que comentaban ayer de Bring Your Own Device, lo que implica manejar el sistema móvil, todas las aplicaciones, amenazas de telefonía fija y un glosario de amenazas móviles. No entro en el tema, primero porque ya se me acabó el tiempo, y segundo porque es otro mundo, o sea, es otra cara del prisma de la seguridad telefónica que posiblemente no sea tan aplicable para el foro, pero bueno, van a tener acceso a esta presentación, se los dejo como breviario cultural. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál? ¿Esta? Gracias. ¿Alguna pregunta o consulta para Oscar? Bueno, pues les agradezco mucho el tiempo, espero que encuentren interés, y si tienen alguna pregunta más en particular, adelante. Mencioné el tema de ingeniería social. Sí, entonces me gustaría que nos explicaras precisamente cómo a través de ingeniería social, o incluso para quien no lo tenga muy claro, no sé si sea el caso, en qué consiste esa ingeniería social y cómo puedes obtener más y más y más información a partir de eso, ¿no? Okay. O sea, como un ejemplo de una llamadita de, mira, con eso ya te saqué vida y obra, ¿no? Sí. Un ejemplo que hasta hubo video en Facebook, y el que la recibió no cayó, pero es muy obvio, y voy a describir las características. Recibes una llamada de un número que no conoces, pero igual contestas, y te dicen que hablan del banco, y te dicen que hablan porque tienes un cargo de pornografía. La ingeniería social es manipular la mente de las personas, eso es en definición. Y vamos a pensar que el que recibió la llamada, pues sí, ve pornografía y hasta paga su suscripción. Entonces, dice, chin, pues me van a cachar, ¿no? Pero no se preocupe, le vamos a cancelar el cargo. Ah, bueno, pues cancélemelo. Necesito que me ayude, por favor, con los últimos 4 dígitos de su tarjeta. O, más bien, le voy a dar los 4 primeros dígitos de la tarjeta. Por seguridad no nos permiten pedir la información. Usted nada más complétemelos. Entonces tú dices, pues sí, pues no va a tener los 4. Pero ignoran que cada tarjeta, la Visa, la Mastercard, la American Express y las otras, todas empiezan con los mismos 4 dígitos. Entonces lo que le hace falta al hacker pues son los otros, ¿qué son? 12, 16,
faltan los otros 2. Es un ejemplo, ¿no? Ayúdeme por favor con el número de... Bueno, ya te engancharon y ya te robaron. Otro escenario muy común, en el que te hablan y mamá, me tienen secuestrada. O sea, yo sí supe de un caso en donde la señora cayó y todo, y ni hijos tenía. Sí, de verdad. O sea, fue real. Y es que te agarran en esos minutos, te agarran distraído, pues tú estás en tu vida diaria, y estas personas pues son expertas en la manipulación. Entonces, ¿qué es lo rescatable de este ejemplo de ingeniería social? Que tú no necesitaste saber código, ni programar, ni hacker, no necesitaste estar metido en una computadora con tu capucha, que eso no existe. Es simplemente estar abusando de la falta de información, la falta de conciencia y la falta de mejores prácticas. Ese es un ejemplo de ingeniería social. ¿Alguna otra? ¿Alguien más? Bueno, muchísimas gracias. Gracias.